profe. Jamie, de ningún libro, pero está, si usted quiere una curva bimodal, está en la de Velázquez. Ahí en Velázquez está bien la curvita. Y es del estudio que hicieron los suecos. ¿Listo, Jamie? Vale. Listo. Fíjense en este. Medicamentos de origen biotecnológico. Haya habido de todo. Eh, Colóquenlo de biotecnología para la agroindustria, biotecnología para medicina. Fíjense que esa es la batalla que hay ahorita. Si ustedes con lo que vayan a ver, entonces espero que lo asocien con lo que está sucediendo ahorita en el mundo, de qué es lo que están tratando de hacer. Eh, Cosas tan sencillas como todo esto da, yo iba a decir títulos de propiedad, sí, propiedad intelectual. Entonces háganse la idea, por ejemplo, por eso es que quiero los gringos, pero bien lejos de mi casa, bien lejos. Estos americanos hediondos, bueno, les digo que son peores que un paisa. Por ejemplo, yo no, ustedes sabían que las semillas de los árboles nativos, por ejemplo, de México, todos son de propiedad gringa. Y quieren hacer lo mismo en Colombia y quieren hacer lo mismo en Brasil. ¿Qué significa? Que si usted como agricultor quiere plantar eh, matas de caucho, tiene que pedirle permiso a un gringo para poderle conseguir las semillas. O si quieren, cojan los famosísimos transgénicos, que es cultivo de maíz. Si ustedes cogían aquí la gente cuando cultivaba maíz, era una matica y eso le duraba esa matica ahí muchísimas cosechas. Ahora no. Ahora usted tiene que pedirle permiso a un gringo para comprarle las semillas. Usted hace una cosecha y se dañó todo el resto porque es solamente diseñado para una cosecha. Y entonces el negocio es que usted tiene que volver a seguir comprando semillas. Entonces ya se imaginarán la batalla que hay ahorita, que los rusos, que los australianos, que los ingleses, que los gringos, metidos en la vaca loca de quién saca primero una vacuna. Pero si ustedes se dan cuenta que lo que están tratando de hacer es esto que vamos a ver a continuación. Entonces, y ahí está todo esto, mire. ¿Se acuerdan del farmaconet? Entonces, imagínense todo esto también asociado a eso. Cómo mejoran las técnicas de laboratorio y la citometría de flujo. El que lo haya visto es espectacular. Está en microarreglo, secuenciador de DNA. Por ejemplo, en la facultad tenemos 2 secuenciadores. O sea, eso se le despeluca hasta el gen. Y si ustedes cogen todo esto que tengo hacia abajo, biofísica de proteínas, cristalografía de proteínas, eh, bioquímica analítica. Los fuertes en química de proteínas, por ejemplo, es abajo en la central, los laboratorios de química con la autora Elena Stachenko, que se hizo famosa al inicio del año, si se acuerdan por qué fue. Y fíjese que no lograron molestarla, ni le tocaron un cabello, porque ella sabía que era lo que estaba presentando. Y se meten con una rusa, de esas psicorrígidas, pues, con más ver. Y entonces, esto es lo que está. Entonces, por ejemplo, uno queda, yo quedo verde cada vez que hay a veces conexiones de presentación de trabajos de investigación con lo que está haciendo la escuela de química. Resulta que ellos están manejando nanopartículas. Y si ustedes en el trasegar de su estudio han hablado de nanopartículas, de cómo diseñan con base en oro, plata o en otros metales pesados, marcan determinado fármaco, lo envuelven dentro de esa nanopartícula y de eso puede llegar perfectamente al sitio de destino, como si lo manda. Si alguien vio G.I. Joe, me toca, ¿no? El origen de Cobra, hablan de eso, de nanopartículas. Entonces ahorita todas las
las orientaciones que quieran y aquí le estamos mencionando hacia el lado de la salud. Muy bien. Entonces, como tenemos proteínas, ya todo esto ya lo saben, catalizan reacción bioquímica, forman receptor y canales, sirven de armazón o esqueleto intra y extracelular y sirven de transporte. Que hay 25.000 genes codificadores de proteínas, que hay modificación post-traducción de las proteínas. Y mire ya cuántas van autorizadas por la FDA. Entonces empecemos a familiarizarnos con los nombres. Food Drug Administration, es Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos. En Europa se llama la EMA, European Medical Administration o Agency, una cosa así, agencia. En Colombia, el INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que a veces le pegan durito, pero hay unos 7 viejitos que son los que manejan el aprobar o no aprobar, que son lo suficientemente psicorrígidos para todavía que no se involucren en la parte de que sea malo. No, el INVIMA es bueno. Muy bien. ¿Qué me sirve? Mire, entonces, tratamiento con proteínas. Conjunto de funciones muy específicas y complejas, sí. La frecuencia potencial de interferir en los procesos biológicos y procurar o provocar efecto adverso. Mire lo que están tratando de hacer. Entonces, toda esa, disculpen nuevamente, todo ese costalado de medicamentos que vamos a ver, están tratando de hacer esto, interferir en un proceso específico, tratando de producir la menor reacción adversa. En unos sitios sí sirven, otros ahí van. Son sustancias relativamente bien toleradas y lo que se busca es que con menor probabilidad desencadenen respuesta inmunitaria. Porque como estoy colocando algo que es extraño, entonces la idea es que ojalá entren en combinación con toda la respuesta inmune que tiene el paciente. Pueden ser tratamiento restitutivo. A veces es, como dicen, la última línea de defensa. ¿Listo? O sea, cuando ya no ha servido nada, entonces ahí sí se acuerdan de que hay este tipo de sustancias. Y lo otro que se ha buscado, y fíjense en esto, háganse la idea de lo que está pasando ahorita. Ahorita están diciendo, no, es que ya están iniciando fase 3, que eso lo vamos a ver mañana, y tengo invitado, ¿no? Entonces, espero que me vengan. Desarrollo clínico y tiempo de autorización por la FDA. Puede ser más rápido, porque claro, obvian una serie de pasos, y entonces háganse la idea, cuando salió, ¿qué ejemplo de medicamento? La ampicilina. La ampicilina se demoró casi de 12 a 15 años para salir la molécula al mercado. O sea, dura más o menos ese tiempo de investigación. Entonces resulta que ahorita con estas enfermedades tipo pandemia, pues el mundo no se puede dar ese lujo de durar todo ese tiempo esperando a ver si sale la vacunita. Pero fíjense que no han podido con el VIH-Sida, que tiene un comportamiento porque es un RNA virus. Y el coronavirus, ¿qué es? RNA. Entonces eso nos queda. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, podemos tener productos biológicos de fuente natural. A ver, ¿quién me van a preguntar? Ah, no. Listo. El John ahí haciéndome distracción. Enzimas pancreáticas, mire. ¿De dónde salieron? Mire, del páncreas de cerdo. Recordemos que el cerdito, la insulina es un aminoácido de más. O sea, todo es igualito al humano. Entonces, muchas veces al cerdito lo tienen de monigote, pobrecito de él ahí. Entonces, por ejemplo, inhibidor de la alfa-1 proteinasa, mezcla de plasma humano. Entonces cogen una y cogen otra y hacen la mezcla. O tenemos el término proteínas recombinantes. Entonces usted escucha
el alteplasa o RTPA, que es recombinante, la estreptoquinasa a partir de una bacteria. Entonces, tenemos una serie, mire, bacterias, levadura. La primera vez que salió la insulina humana, año 80, y llegó a Colombia en el año 87. En otras esferas no sé, pero arranca en el año 85 en los Estados Unidos. ¿Y es a partir de qué? De la Escherichia coli, la E. coli. Cogen, se ponen a procesar, y sacan, a partir de una bacteria, insulina humana. Entonces, oh, ya lo tenemos actualmente sin insulina humana, por DNA recombinante. Entonces, células de insectos, mire, células de mamíferos, plantas transgénicas, lo que les digo. El maíz, la producción de maíz autóctono se ha perdido mucho. Y todo gracias a los gringos hediondos. Listo. Están en el mercado desde el año 80. Claro. ¿Cuál fue la primera de estas? La insulina. Año 85. Entonces, a partir de ahí, si ustedes ven biológicos, usted antes de eso, cero. Cero es cero. Entonces tenemos productos derivados del DNA recombinante. Por ejemplo, la eritropoyetina. ¿Por qué el amigo Lance Armstrong se pegaba a esos viajados antes de los Tours de France? Y era porque no había un aparato que detectara eritropoyetina sintética. Hasta que lo descubrieron. Y téngale, lleve el viaje, papito. 7 premios que se van para la basura. Entonces, ojo. Ahora, también ustedes lo van a encontrar así. Son mejor caracterizados como medicamentos biológicos o biofármacos que como biológicos. Entonces, ojo con eso. El biológico puede ser de origen natural o la otra. Entonces, aquí ya para usted decir que es el que usted está hablando de biotecnológico, es un medicamento biológico. Entonces, aquí está, mire, ¿qué es un biofármaco? Entonces tenemos el biológico, que es un producto farmacéutico manufacturado físico utilizando organismo vivo, células, tejidos. Ejemplo, vacunas profilácticas, productos sanguíneos, todos los derivados de plasma, por ejemplo. El plasma, toxinas, la toxina botulínica, mejor para dónde. El Botox. Y fíjese cuál es el problema que ha habido con la vacuna, que es que no han tenido cómo atenuar el coronavirus. ¿Cómo lo cachetea usted? Ya hicieron este estudio con calor y este vergado soporta hasta 92 grados centígrados. Hágame el señor favor. Cuando cualquier proceso enzimático, ¿cuánto es la temperatura máxima antes de que se desnaturalice? 41 grados. Un poquito más, Hamilton, 43. Esa es la máxima. Y ya se desnaturaliza. Y este señor bendito, 92. Entonces uno dice, a ese bicho le metieron la mano. Porque es que es muy particular. Si ustedes cogen la historia de los otros, del SARS, del H1N1, de la gripe aviar, todas estas, resulta que eran casi que estacionarios. Pero usted ve que este personaje arranca en invierno, entonces se dice, todas las zonas que tengan esa temperatura van a estar afectadas. Usted decía, mire, coincide con Europa. Cuando llega a América y dice, estamos de playa, ¡pum! Nos fregamos. O sea, a ese animalejo le metieron la mano. Eso sí. Listo. Entonces ahora miren lo que podemos encontrar. Biofármacos, entonces ya sabemos que es por DNA recombinante. Anticuerpos monoclonales, proteína recombinante. Las insulinas, por ejemplo, son de DNA recombinante. Vacunas, terapias génicas. Por ejemplo, este es espectacular.
que usted sea capaz de sacar o de producir un gen que produce el factor 5, el factor 9, el factor 8 de la coagulación, se lo transcriben al DNA del marranito, ojalá que sean marranitas, y luego cuando la marranita es medio adulta, o sea, adulta y ya tiene crías y empieza a producir leche, de la leche sacan la estructura de los factores humanos. Eso es pura biotecnología. Cuando veamos el próximo es heparinas de bajo peso molecular, capaz de usted coger, introducir eso en marranitos, sacar el pedacito de heparina, luego por procesos de corte por determinados medios químicos, hacer cortes específicos, y a partir de ahí saca usted la heparina de bajo peso molecular. O sea, todo eso lo pueden manipular. Entonces tenemos, y fíjense, ¿de dónde se agarran todos estos personajes que está de moda? Yo, por ejemplo, veo por ahí un personaje por WhatsApp promocionando la administración de vitamina C endovenosa. Yo lo único que hago es, Santa Pacha bendita, Dios los ampare y favor. O los productos que hay por ahí, el For Life, hay como 4 productos así. ¿Será que me tomo eso? Es que son factores de transcripción. Hasta ahí le venden. O si ustedes cogen, si alguien se puso en la tarea de escuchar cuando fue nombrada la tal ministra de Ciencia y Tecnología en Colombia, una señora, yo no tengo nada contra ella, pero una señora que trabaja en la Universidad Tecnológica del Chocó, sin un doctorado por allá de Chichipato, y trabajando con un hongo traído de las Filipinas, por allá, y entonces promocionando un café, que es el que ustedes ven por ahí también promocionándolo, el Gaoderna, una vaina así. ¿Cómo cuál? Ganoderma. Gracias, Carol. ¿Usted también lo promociona? Ojalá que no. No, señor. Eso, gracias, Sandra. Sí, señora, aquí Carol te ganó un poquito. Sí, señora, Ganoderma. Y entonces, si ustedes escuchan esa vaina, no, eso mejor dicho, el sistema inmune queda agradecidísimo de que usted jarte tinto. Con altos porcentajes, no, esa vaina, sin ningún respaldo científico. Por eso es que le pegan tan duro, por ejemplo, a los rusos. Mire, claro, Sandra, eso es una pirámide, eso se sabía. Entonces, listo. Muy bien. Entonces, creo que así vamos en tono. Entonces, fíjese que podemos tener productos biológicos, los que ya nombramos, mire. Tejidos sanguíneos, sangre entera, componentes sanguíneos. Entonces, usted dice, tráigame un paquete de crío precipitado. Diferentes dispositivos, mire, tejido humano. Aquí tenemos una institución que tiene su banco de tejidos. Todas las que son las válvulas cardíacas biológicas, y ahí las manejan y las tienen listicas para cualquier cambio de válvula. Lo que les dije esto de los productos trasplantados, por ejemplo, hay una National Geographic que está la fotico así de un marranito, porque hablaban de eso, de cómo el marranito lo usaban para conseguir factor 8 de la coagulación. Y tenemos toda una serie de sustancias que vamos a ver ahora, anticuerpos monoclonales y otros. Entonces, muy bien. ¿Por qué el biológico es diferente? Mire, uno tradicional, usted puede tener estructuras de bajo peso molecular, síntesis orgánica, mire, pocos pasos críticos en el proceso, no necesita mucha cosa. Es también caracterizado, sí. La sustancia farmacológica es homogénea, la dosis máxima es tolerada. Mire, dosis respuesta de tipo lineal, lo que hablamos. O sea, mantiene una línea recta.
Generalmente el mecanismo de acción es aclarado, se conoce, generalmente se metaboliza, interactúa con el, otra vez, mire, citocromo P450, y usualmente es no inmunogénico. Usualmente. Hay personajes que salen, nacieron invertidos, una vaina ahí toda rara, entonces claro, usted trae todas las respuestas que usted quiere. Pero aquí mire el producto biológico, son de alto peso molecular, hechos a partir de célula viva de organismos. Mire, inherente y riesgo de contaminación, puede haber riesgo de contaminación, que ese fue, si ustedes recuerdan hace poquito, retiraron del mercado la ranitidina vía oral por contaminantes en el proceso de producción de la ranitidina. Por allá, porque era todo producido en la India. Allá hay laboratorios serios, pero hay otros laboratorios, cuan. Entonces, ojo. Este sí va a buscar pasos críticos en su proceso. Está poco caracterizado. Hay complejas mezclas. Por eso uno con el otro no se pueden, ustedes dicen, no pueden ser iguales. Es muy complicado eso. La dosis biológica sí es óptima. Fíjense, respuestas no lineales, mecanismos de acción múltiples o desconocidos, se pueden degradar, afortunadamente no interactúan con el citocromo y pueden generar respuestas inmunes. A veces son las que uno persigue, ¿no? Y entonces podemos tener esto. Es para que comparen a lo que nos estamos enfrentando. Miren una estructura tan básica como la del antibiótico, como es la tetraciclina. Mire el tamaño, un nanómetro. Al interferón, ¿alguien sabe dónde salió el nombre interferón? ¿No? ¿Hasta ahora lo escuchan? De una tira cómica, o cómica, ¿no? De esas que salían aventuras y todo en los periódicos, de ahí sale. De una serie que llamaba Roldan el Temerario, en el siglo XXI. Imagínense, en el siglo XXI, en esa época, en el década del 60, y sale este nombre, porque Roldan le dice al médico que le está colocando a Pepito Másmelas. Entonces, le estoy colocando interferón, de ahí sale el nombre. Un nombre chévere. Ahorita vamos a ver otros que, mejor dicho. Y fíjese a lo que nos estamos involucrando. Anticuerpos contra inmunoglobulina G1. Estructuras proteínicas grandes que pueden suscitar diversas respuestas. Entonces, mire el tamaño. O mire. La complejidad, dice. Diferencias en la complejidad del interferón, mire. Produciendo, versus la aspirinita, mire. El ácido acetil salicílico. Entonces, ojo. Se espera que la nueva línea, mire. ¿Se acuerdan esto qué es? Cuando ustedes lo ven por ahí, ¿saben qué es eso? Porque acuérdense que ustedes potencialmente, fuera de médicos, tienen que, yo les digo, la medicina cojan la de hobby. Busquen algo que de verdad los mantenga tranquilos. O sea, busquen un negocio. Un negocio socio. Se lo dice a uno soldado aquí del pueblo y para el pueblo. Entonces, ojalá los que tengan el poder de buscar una industria, algo donde tengan que meter su desarrollo, es eso. Esto se llama, ya eso hace parte de la tecnología y de la productividad. Innovación y desarrollo. Imagínense, eso es eso. En Colombia es tan bruta con los políticos que tenemos que hace 10 años acabaron con la unidad que trabajaba innovación y desarrollo. Porque tenían que comerse la plata en otras cosas. Entonces, hágame el señor favor. Entonces, mire, las nuevas líneas de investigación ayudan a revertir la tendencia decreciente en la aparición de nuevos medicamentos. Y es que, como eso sale muy costoso, yo les digo, imagínense, usted que, todavía me acuerdo de un laboratorio Pfizer, que es americano,
estaba sacando al mercado un nuevo antiinflamatorio. Ya tenía todo listo. Había invertido solamente en publicidad, o sea, ya estaba en la última fase, que era sacarlo al mercado. Invirtió solamente en la campaña publicitaria 900 millones de dólares. Cuando antes de salir, póngale un mes antes, empezaron a llegarle reportes de muertes de personas en todo el mundo, de estos que estaban en fase 3 tardía, y ¡pum! ¿Qué tuvieron que hacer? Recoja todo y a la basura. Entonces, perdieron la inversión de 12 años más los 900 millones en publicidad. Entonces, cuando un laboratorio intenta sacar una cosa al mercado, tiene que agarrarse de algo para poder invertir. Y es ahí donde está el negocio de lo que se está viviendo ahora. Miren, nuevos medicamentos comercializados cada año, para que se den cuenta cómo vamos. Fíjense que en el 2005 estábamos dando hacia la disminución, pero ahora estamos, miren, hacia arriba. Por esto que les digo, los biotecnológicos se pusieron de moda. Pónganle esto. En la actualidad hay más de 2.700 medicamentos para casi 5.000 indicaciones en desarrollo clínico. O sea, estos 2.700 no han salido al mercado. Algunos ejemplos, mire, para enfermedades raras, para cáncer de mama, cáncer de pulmón, enfermedad cardiovascular, mire, ahí, es que ahí está la plata. O sea, Profe, esto no lo hacen. Ahorita les digo si quieren, aquí si quieren coloquen enfermedades tropicales, ¿sí? ¿Saben cuántas? 9. Señor Don Hamilton. esto incluye productos de farmacológicos tradicionales y productos biológicos. Sí, señor. Ahí están Vale. involucrados todos. Pero fíjese cómo es esto de dantesco. Por eso, si usted se pone, yo no sé si Hamilton ya tenga referenciada en la historia de Colombia. Espero que todos los compañeros me apoyen. Aquí hubo hace unos años, 2000 y punta, ya ni me acuerdo qué fecha fue, secuestraron a una precandidata presidencial, habían secuestrado a 3 gringos, las FARC, y entonces en el desarrollo de la recuperación de estos personajes secuestrados, cuando ya los recuperan, a los 3 gringos los cogen y del helicóptero llegan al aeropuerto El Dorado y de ahí de una vez en avión, eso no se quedaron a hacer nada, de una vez en avión, ¡pum!, viaje a los Estados Unidos. Y el problema que tenían era que no habían identificado un hospital en los Estados Unidos que manejara enfermedades tropicales. Si ustedes cogen los libros de medicina interna y busquen fiebre amarilla, está dentro del capítulo de fiebre de origen desconocido. Y ellos tienen un capítulo así, se llama fiebre de origen desconocido. Y el 99% son enfermedades tropicales. Ellos no saben qué es un pito. Si los de Bogotá no saben, menos los de acá, menos los de allá. Entonces hay una serie de enfermedades tropicales que ellos ni idea. Hasta que encontraron un hospitalito en El Paso, Texas, en frontera con México. Y allá llegaron los gringuitos a ser tratados. Pues para que se den cuenta de eso. Como son enfermedades para pobres, pues no hay investigación. Y si ustedes ven, mire, ¿dónde está el mayor número? Cardiovascular, neuro, mental. Porque es que no hay que ir donde está la plata. Y eso que falta, por ejemplo, diabetes. Ahí falta diabetes, que le han trabajado muchísimo. Entonces, para que se den cuenta de eso. Fíjense en esto. Por categoría de producto, mire. Estoy en 2008, o sea, desactualizadísimo, pero mire, vacunas, mire. Anticuerpo monoclonal, hormonas recombinantes, terapias génicas, mire, interferón, interleuquinas,
factores de crecimiento. O sea, de todo como en botica. Entonces, la biotecnología, miren, surgió como una línea de investigación importante. Algo más del 20% de los nuevos medicamentos comercializados proceden de investigación biotecnológica. Más del 35% de toda la innovación y desarrollo farmacéutico se centra en biotecnología. La venta de productos biotecnológicos se sitúa entre el 10 al 15% del mercado. Más del 80% de toda la inversión de esta innovación y desarrollo biotecnológico se lleva a cabo en los Estados Unidos y en países desarrollados. Aquí no hay que se pelean para ver si servimos de conejillos de indias. ¿No vieron la gran noticia? El señor presidente Dukiris firmó apresuradamente para que nosotros sirviéramos de sitio para control de la vacuna, porque es que y él cree que eso es para tratarlo. ¡Ah, bestia! Yo seguiré desde las fronteras mirando a ver qué pasa con esa vacuna. Ahora, el alto costo. Háganse la idea. ¿Todos o alguien sabe qué es el FOSIGA? A ver. El Fondo Nacional para como costear el sistema de salud. A ver qué dice Fabián. Si está de acuerdo con Julián. ADRES, ahorita. ¿Qué significa eso, Fabián? Listo. Ya no se llama FOSIGA, se llama ADRES. ¿Qué significa? Se llama ADRES, como la empresa administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social. O sea, Sí, toda la plata general del... Todo lo que llega ahí, que esa se la está tratando de robar el Estado. No hay que llenar a todas esas ratas inmundas del Senado. Entonces, este es un negociazo. Miren, ahí llega. Resulta que, háganse la idea como para que se hagan una idea. No digo 10, no, digo 5, si al caso 6 productos. 6 productos se llevan más del 90% de los recargos al ADRES. Y esos 6 son tecnológicos, donde fácilmente una ampolla vale 25 o 26 millones de pesos. ¿Listo? Háganse la idea. Con 6 productos, no más. Y de ahí se agarra el Estado. Por ejemplo, el anterior ministro de Salud, el que es ahora rector de los Andes, señor Gaviria, ese señor trató de meter en cintura a todos los laboratorios haciéndolo los precios regulados. ¿Cómo es posible que aquí le cobraran 3 veces más caro que lo que se cobra en Venezuela y que lo que se cobra en el Ecuador? Si es el mismo producto y es el mismo laboratorio. Pero como acá tenemos caras ricachones, no es que usted no sabe quién soy yo. Entonces a eso llegamos. Entonces ojo con eso. Y es esto, mire, el sistema de salud requerirá de mayor presupuesto para poder proporcionar tales medicamentos. Proteínas terapéuticas, miren, su elección dependerá de las modificaciones, si se hace por glucosilación. O sea que fíjese que son diferentes maneras de llegar a producir determinado producto. ¿Qué efecto pueden tener? Mire, sobre la actividad farmacológica, sobre la vida media, mire, la semivida. Esto los va a acompañar de ahora en adelante, vida media. Sobre la inmunogenicidad o no inmunogenicidad en el personaje. Y tenemos mire, la eritropoyetina y la darbepoetina alfa. Mire dónde la sacan. De las células de ovario de hámster chino. No es hámster de Ramiriquí, no, es hámster chino. Y entonces tratan de que al utilizar esto no tengamos reacciones de inmunogenicidad. Entonces, ¿qué sacamos? Eritropoyetina humana.
O sea, podemos tener estas, pero tenemos ya eritropoyetina humana. A ver qué más van a escribir. Uch. Ah, listo. Entonces, en 1922, mire, se purifica por primera vez la insulina de páncreas bovino y porcino. Cuando lleguemos a ver insulina se van a dar cuenta qué es lo que hacían. Entonces, cogían el macerado de los bovinos y porcinos, estaban en frasquitos y de los vía oral. Cuando se dieron cuenta que esa vaina no servía así. Pero imagínense matando marranitos y ovejitas por ahí, la disponibilidad del páncreas, el costo de la purificación y definitivamente reacción inmunitaria porque estamos colocando una proteína animal dentro de un sistema que va a reaccionar. Entonces, ¿qué decían? Mire, año 80, ¿no? Lo que les digo. DNA recombinante se emplea la E. coli, que al ser geni manipulada puede expresar la insulina humana. Y mire cuando lo autorizó la FDA, en el 82. En Colombia en el año 87. Ahora, la evolución de conocimientos de las bases moleculares del cáncer, porque ese es el otro sitio donde están tratando de migrar todos estos fármacos, el manejo del cáncer, receptores específicos de factores de crecimiento, vías de regulación de actividad intracelular, defectos en la reparación del DNA y apoptosis y angiogénesis. Casi igualito lo tengo como los objetivos que tienen los biotecnológicos. Ustedes van a ver que va a ser igualito casi lo que escribí. Ventajas de estas proteínas recombinantes. Que la transcripción y traducción de un gen exacto puede aumentar la actividad específica de la proteína y disminuir la propiedad del rechazo inmune. Porque es que estoy colocando, es que cogen, son capaces de repetir la secuencia igualita de determinado gen y de determinada proteína del ser humano. Entonces, ante eso no hay tutú que valga. Las proteínas recombinantes con frecuencia se producen de forma más eficaz y económica y en una cantidad potencialmente ilimitada. Eso fue lo que dio el boom. Por eso es que todos los productos se están dando por ahí. Entonces, ejemplos, mire, para que vean esto. La beta-glucocerebrosidasa o glucosilceramidasa. Mire, ¿qué deficiencia es esta enzima? La enfermedad de Gaucher. ¿Qué se colocaba? Mire el manejo inicial. Placenta humana. Pero para poder restituir esta enzima, necesitamos casi de 50.000 placentas de pacientes. O sea, 50.000 madres donando para un paciente. Entonces, ¿qué hicieron? Fácil. Hagamos forma recombinante de la enzima. Y mire, por lo tanto, evito riesgo de enfermedad transmisible humana o animal. Porque era coger todo eso y hágale el cultivito, hágale. Macerado de placenta y hágale, para tratar de sacar la enzima. Entonces ahora, pues tenemos la enzima. Y ya, enfermedad de Gaucher se puede manejar. Ventaja, mire, las técnicas de ingeniería genética permiten modificar una proteína. Por ejemplo, esta es una ingeniería que no hay en el país. No la tenemos en el país. A nadie se le ocurrió de que podía haber ingenieros genéticos. Permiten modificar una proteína o seleccionar una variante génica concreta para mejorar la función o la especificidad. Entonces, mire lo que hicieron. Cogen la enzima, la misma, y lo que hacen es cambio en el aminoácido posición 495 y colocan arginina por histidina. Por lo tanto, permite añadir residuos de manosa a la proteína. Y de esa manera mejoran la función o la especificidad de la enzima. Es lo mismo que vamos a ver con la insulina. Cuando sale la glargina, cuando sale la glulicina, cuando sale la insulina lispro. Lo que hago es manipular la cadena normal y produzco insulinas que tienen mejor comportamiento que la insulina normal. Entonces, ahora sí, anticuerpos monoclonales. ¿Cómo se define un anticuerpo monoclonal? Glicoproteínas especializadas que hacen parte del sistema inmune, sí. Producidas por las células B, sí.
con la capacidad de reconocer moléculas específicas. Entonces, por eso van a buscar células de tumores sólidos, células de psoriasis, células para inflamatorias en la artritis, de cáncer de seno, de cáncer gástrico, de linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, leucemias. Allá vamos. Híbrido. Ya va, Mario. Espere. Sí, espere. Estos manes, ustedes son, yo ya he visto que hay como 15, pongo un numerito, que les encanta, les dicen, vamos a montar caballo. Sí, hagámosle. Pero se suben a pelo con la silla aquí. Vayan quemando el proceso. Vayan quemando, si ya lo saben, chévere porque lo repasan, pero vayan quemando el proceso. Es el consejo que les doy. Entonces tenemos los de primera y segunda generación. Fíjense, los de primera generación eran murinos, o sea, amigo el ratón del queso, sí señor. Y segunda generación, mire ya que hicimos, anticuerpos recombinantes. Entonces, ese se designan de esta manera. Entonces, primera generación murinos, segunda generación anticuerpos recombinantes. Y es esto lo que decía el doctor Don Mario. Fíjese, tengo un ratón, se inmuniza con el antígeno en interés, busco las células B, que se obtienen del vaso, mire, las saco. Y la técnica fue utilizar células de mieloma. Mire, células de mieloma, se las coloco a determinado frasco. Por lo tanto, las células B se fusionan con las células del mieloma y forman los hibridomas. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué hago? Analizo los hibridomas y miro cuál de ellos fue el que mejor produjo anticuerpos. Y ese es el que escojo. Entonces, cogieron, mire, hay 5 hibridomas y escojo este. Entonces, el más eficiente es el que se hace crecer. Y a partir de ahí tengo anticuerpos monoclonales a los cuales los purifico, porque ya no necesito el resto. Entonces, eso es lo que se hace con eso. O sea, ¿qué es esto? Vuelve y juega. Inyecto al ratón. Ese va a producir células B. Coloco el mieloma. Formo el hibridoma. Los pongo a crecer. Miro cuál de ellos es el que mejor produce anticuerpos. Y de estos anticuerpos los purifico. A partir de ahí ya tengo anticuerpos para la producción. Obtención de anticuerpos de origen murino, entonces mire, se obtienen fusionando y se utilizaron, mire, células de linfocitos B de ratón de la cepa BEL-C con célula tumoral, que es el mieloma. Por ejemplo, la UIS tenía, para que vean cómo es la situación, nosotros teníamos en la UIS ratas Webster que fueron genéticamente codificados para que convulsionaran. Y ese era el manejo que servía para hacer utilización de determinadas sustancias. Y se perdió la cepita. Pero bueno, a que vean. O sea que estamos viendo esto. Como el linfocito de rata en el momento de fusionarse con una célula mayor, mielomatosa. Esta es la del mieloma y ahí está el linfocito de la rata. A ver qué más van a colocar. Hamilton, por las políticas de Estado. Dejémoslo así, lastimosamente. Entonces, mire, colocamos primer ejemplo. Anticuerpo monoclonal de primera generación, se llama el Murmomab. Y mire contra quién va. Entonces, lo que les digo, o va sobre ciertas determinadas rutas críticas, entonces le dicen, mire, va contra los anti-CD3 o los AQ3. Fue el primer MAP, o sea, esto es anticuerpo monoclonal, MAP, murino, aprobado por la FDA, para su uso en ser humano, para la prevención del rechazo de injerto en sujetos sometidos a trasplante renal. Y ahí ustedes van a encontrar
que por ejemplo en Colombia, casi el 95% de los fármacos usados como inmunosupresores se utilizan en trasplante renal. ¿Qué sucede? Que cuando usted quiere utilizar ese medicamento para trasplante de hígado, para trasplante cardíaco, de ahí se agarran las EPS para decir no, no porque es que no está autorizado. Para que vean cómo somos de así. Más papistas que el Papa. Sabiendo que si sirve para una línea debe servir para otras. No, es que solamente está autorizado para trasplante renal. Entonces usted tiene que presionar como médico, imagínense la tarea, presionar como médico a los laboratorios para que el laboratorio permita, bajo inscripción de al INVIMA, ingresar una nueva indicación clínica para poder ser usado en otros trasplantes, o si no, no hay cómo. A ver, ¿qué dicen? MAP es eso, Daniela. Entonces es monoclonal antibody. Entonces es anticuerpo monoclonal. ¿Listo? Ese es. A ver, con mucho gusto. Listo. También lo tenemos, mire, para fenotipificación de tumores sanguíneos. En pruebas diagnósticas. Anticuerpos monoclonales con especificidad por la molécula CD4, la cual se expresa en la supresión de infección del virus con virus VIH positivo. Entonces, paciente de VIH seropositivo, téngale. Se le manda anticuerpo monoclonal para ver la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, una de las maneras más sencillas que ustedes hayan visto aplicación de estos anticuerpos es a la tipificación del grupo sanguíneo. O es un grupo A, o eres B, o eres AB, o eres 0. De ahí viene, mire. ABO. Se hace pues por pruebas de aglutinación en las que se utiliza anticuerpos monoclonales. ¿Listo? Pues ojo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, listo. Entonces, mire. Los de segunda generación, o sea, los que ya tienen anticuerpos recombinantes, se constituyen dos grupos. El primer grupo son moléculas completas con sus fracciones constantes y variables, que son los quiméricos y los humanizados. Ahorita vamos a hablar de eso, tranquilo. Y el segundo grupo, conjunto heterogéneo de proteínas basadas en la estructura de las inmunoglobulinas. Imagínense la moleculota que es. Entonces tenemos fragmentos tipo FAB, la fracción variable de cadena sencilla, los SC, mire, esto suena como diabólico, entonces diaborix y triaborix, o como proteínas de fusión. Entonces fíjense que fueron especializando del primero al segundo grupo. Entonces tenemos esto, que es si ustedes miran acá, entonces ya tenemos los murinos, que son estos, y tenemos entonces los quiméricos. ¿Qué es un anticuerpo monoclonal quimérico? Mire lo que hace. Entonces usted coge un anticuerpo y resulta que esto que está en negro es de murino. Y esto que está en blanco, lo que es ya la cadena ligera, región constante, y la cadena constante FC, son humanas. Entonces usted tiene la famosísima quimera. ¿Vieron Misión Imposible capítulo 2? Que hablan de la quimera. Tiene que ver con eso. Entonces, murino y esto humano. Listo, ese es quimérico. Entonces tenemos estos tres tipos de anticuerpos monoclonales. Tenemos el que es murino, completo, miren, sale del ratón. El que es quimérico y el que es humanizado. Fíjense en el humanizado, ¿qué hace? En esa fracción, me devuelvo, en esta fracción ligera que es variable, utilizo la parte murina
que va a representar el cambio crítico en determinada situación. Y el resto lo dejo humanizado. O sea que esas fracciones negras son murinas, pero es muchísimo menos de lo que era el quimérico. Profe, Sí, señor Diego. dos preguntas. Primero, el que es todo negro entonces sería el de primera generación. Ujú. Y la otra es, ¿qué beneficio tiene que haya menos parte murina? Ya vamos, ya vamos. Claro, todo lo que es reacción inmune. Entre Ah, más parecido sea usted a usted, usted menos va a reaccionar. pero digo, como en costo-beneficio, porque imagino que los... No, es que ya, si usted compara, es mucho más barato el quimérico al humano. Es que ya tenemos humano, pero aquí tenemos las tres con hasta humanizado. Por eso digo, cuando se colocaban los murinos, había una gran proporción que, no sé, tenía una reacción inmune muy fuerte o lo retrasaba. Digamos, la primera respuesta era muy buena, pero con el tiempo empezaba a desarrollar respuesta inmune. Y ese es un problema de los que tienen los anticuerpos monoclonales. ¿Listo? Pues, profe, Sí, Hamilton. ¿qué significa FB? Es la parte variable, mírenlo. Ah, ok. FB es este. ¿Sí ves? Vale, vale. Vale. Y este es constante, el FC. O sea, pero FB pequeña. O sea, no FAB, no FAB, sino No, FB. el FB es variable. La Ah, parte vale, variable. vale. Entonces tenemos esto, mire. El murillo, mire, especialidad deseada, pero ¿qué pasa? Es muy inmunogénico. Miren lo que lograron hacer. Ser específicos para el problema, pero como viene del ratón, esa vaina va a producir reacción inmune. Entonces, las respuestas iniciales pueden ser muy buenas, usted queda asombrado de la respuesta, pero al término de 15 días empieza a producirle reacción. Eso no respeta, eso va haciendo el sistema inmune humano es tan celoso que no le permite otra cosa. Tenemos mire, el dominio humano, mire, ese no lo he nombrado, mire, no hay inmunogénico, pero la especificidad es irrelevante. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, oiga, en vez de colocar todo humano, y esta vaina no me sirve, pues coloquemos humanizado. Mire que es específicamente deseado y la inmunogenicidad es ausente o muy poquita. Porque ya lo que tengo para que reaccionar, el sistema inmune es capaz de solventarlo y usted aguanta una rasquiñita. Entonces, de esa manera suceden las cosas. Fíjense en acá, espero que vayamos uniendo. 100% proteína murino, 25% de proteína murina, mire, el resto es humano, pero ese es quimérico, porque toda la fracción variable es murina. Y ahí tenemos un fármaco que es insignia. La insignia de este quimérico es el infliximab. Humanizado, 5 a 10% de las proteínas son murinas, son las que permiten que ese anticuerpo sea específico. Y tenemos, mire, 100% humano, y ya lo tenemos en el mercado, adalimumab. ¿Listo? Tranquilos que ya tengo nombres para esto, así que tranquilos. Adalimumab. Entonces, empecemos con la nomenclatura. Esto es muy chistoso porque, pero así es que lo sacan y usted, mira, se adoptaron las siguientes convenciones. Si usted tiene MOMAP, por ejemplo aquí, ¿hay algún MOMAP? No hay MOMAP. Mire. Pero sí el primero que vimos, el Muromomab. Anticuerpo de origen murino y estructura primaria de hemoglobina G murina. Entonces, Muromomab. Anticuerpo inmunosupresor anti-CD3. Tenemos XIMAP, ese sí lo tenemos acá, mire. XIMAP, infliximab. Entonces, ¿qué es? Anticuerpo monoclonal que promueve la dimerización de su receptor y retiene componentes de estructura primaria murina. Ejemplo, rituximab, anticuerpo anti-CD20 utilizado como inmunomodulador. CIMAP. Entonces le dicen, tiene un componente murino. Es quimérico. Este es quimérico. Siguiente.
SUMAP, anticuerpo de estructura primaria humanizada. Y miren, ya les tengo nombres, ¿se acuerdan que les tenía nombre? Trastuzumab. Entonces, anticuerpo anti-ER2. Pues, tienen SUMAP. Y el MUMAP, anticuerpo de estructura primaria similar a la humana. Panitumumab, anticuerpo antiinmunoglobulina G2K, bloquea el dominio extracelular del receptor del factor de crecimiento endotelial, epidérmico, perdón, del crecimiento epidérmico. Entonces, fíjese cómo pasamos de MOMA, XI, SU y MU. Y todos los que son anticuerpos monoclonales tendrán la terminación MAP. Muy bien. Siguiente. Profe, Sí, señor. eso quiere decir que los CIMAP son activadores. No, anticuerpo anti-CD20. O sea, Son sí, los pero que no es que sean activadores, sino que modulan de que no se exprese más de lo que tiene que ser. o sea, esa dimerización de receptor no es funcional. No, la dimerización del receptor lo único que busca es tratar de disminuir la respuesta inmunogénica que tenían todos los murinos. Vale. Bien. Ahora, mire, los que tienen sufijo se le antepone la sílaba sí cuando los efectos son primariamente vascular o cardiovascular. Bevacizumab. Entonces, ¿sumab qué es? Humanizado. Sí, cardiovascular. Beba, bien, gracias. Entonces, anticuerpo contra antifactor de crecimiento del endotelio vascular. Y se le dicen antiangiogénico. Antiangiogénico. Oiga, yo había sacado unas y me las quito ¿verdad? No me lo, disculpen mi comentario, estoy pensando así en voz alta. No me lo grabó. Me voy a desquitar de este equipo. Las sílabas li, mire, se antepone al sufijo correspondiente cuando el anticuerpo monoclonal actúa sobre linfocitos u otras células inmunocompetentes. Natalizumab. Entonces, ¿este qué es? Humanizado contra linfocitos. Entonces, generalmente, linfomas. Ipilimumab. Entonces, ¿este es qué? Humano contra linfocitos. ¿Sí ve? ¿Profe? Sí, señor. Cuando literalmente para producir los humanos inyectan a voluntarios. Claro. No, ¿sabe qué es? Ahora como tienen la propiedad de sacar es cultivos celulares. Ah, vale. Entonces, de esa manera evitamos el contrapunteo de que es que usted cómo va a utilizar a esa persona. Él no es ningún conejillo de Indias, no sea Hitler, no sea Mengele. Maldito, merecen morir. No, entonces evitan todo eso. Fíjense en este. RCEP. Se dice va en contra de todo, ¿no? Pero mire, define a un receptor soluble, una especie de señuelo o trampa utilizada para secuestrar un ligando circulante libre. Miren tan interesante este. Etanercept, proteína de fusión que combina un receptor soluble del factor de necrosis tumoral alfa y una hemoglobina G de origen humano. Miren lo que hace. Entonces sirve de señuelo. Muy bien. Tenemos TU, anticuerpo. Fue diseñado contra un blanco tumoral. Generalmente son tumores sólidos. A los dos sufijos anteriores se antepone la sílaba TU. Entonces, tositumomab. Entonces, ¿este qué es? Murino. Murino. Orino. Y, mire, tengo contratumor. Y rituximab. Entonces, este es quimérico contra tumores. ¿Listo? Pero también, por ejemplo, este se ha utilizado para la artritis reumatoidea moderada severa. ¿El rituximab? Sí, y otros que vamos a ver ahora. Resulta que esa es una de las enfermedades más agradecidas
con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales. Porque antes se veía, claro, ¿cuál era el manejo que uno instauraba? AINES, imagínese tomar 8 gramos de aspirina al día. Usted en el término de 20 días ya tenía una gastritis atrófica, erosiva, sangrante, pero al sol. Se quedaba usted sin estómago. Y todas las articulaciones vueltas mal. Después dijeron, no, tenemos modificadores de la enfermedad, entonces aparece la cloroquina. Por eso es que, ojo, de ahí es donde sale el tal manejo para el COVID, la cloroquina, hidroxicloroquina, y el metotrexate, que es un antineoplásico, pero era buscar modular la respuesta inflamatoria. Y aparecen los anticuerpos monoclonales. Cambió totalmente. Entonces, miren los que les tengo acá. Todos estos que ustedes ven acá se utilizan para la artritis y algunos para la artritis psoriásica, que también es una complicación muy severa y muy complicada para esos pacientes. Agentes que inhiben citoquinas proinflamatorias, los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos el infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab pegol y el golimumab. Fíjense que hay de todo. Tenemos quiméricos, tenemos tenemos, ¿este es qué? Mumab. Humano. Tenemos Humanizado. humanizado y humano. Y le dicen, mire, todos ellos, ¿qué hacen? Mire, algunos son anticuerpos tipo inmunoglobulina G1, otras son glicoproteínas del monómero P75 del receptor del factor de necrosis recombinante, fusionado a un segmento de hemoglobina G humana. Y resulta que usted aplica esa vaina y disminuye en el término de 2 días, el paciente ya puede hacer esto. Que eso es vital para un paciente con artritis. Que a toda hora estaba ahí paralizado, le mete usted esa vaina y el paciente le dice gracias. El ente inflamatorio se comprime de una manera magistral. Profe, usted hablaba de artritis, ¿de qué? ¿Dermatológica era? No, la psoriásica. Ah, la psoriasis. Uy, esa es una complicación muy berraca. Es que una cosa es tener psoriasis y otra cosa es tener una complicación de la artritis, que es la artritis psoriásica. Entonces, imagínense unas placas fácilmente de 0,5 a 1 centímetro en todo su cuerpo. Y fuera eso con artritis. Esa joda no. Los pacienticos se la pasan en la casa porque ¿qué hacen? Miren estos nombres. Para mí estos nombres son espectaculares. Anakinra. Eso parece los Thundercats. ¿Sí? Y la llave del augurio. Thundercats. Y ahí está Anakinra. Inhibidor de la interleuquina 1. También utilizado para artritis reumatoidea. Inhibidor de la interleuquina 6. Tocilizumab. Entonces ya saben ustedes qué hace. Este nombre está Antenra. ¿Ah? Espectacular. Se une tanto al receptor soluble y al receptor unido a la membrana. Era el receptor de membrana y el receptor soluble de la interleuquina 6. Entonces el evento inflamatorio desciende. Espectacular. Agente que inhibe la célula T, mire. Abatacept, Laurencia. Modulador de la coestimulación que inhibe la activación de linfocitos T por unión de los sitios CD80 y CD86 de la célula presentadora de antígeno. Entonces, ahí les tengo el gráfico de eso. Entonces, ¿qué? Tengo la célula T con su fracción CD28 que se tiene que pegar a esta célula presentadora de antígeno en sus unidades CD80 y CD86. Aquí, si se sucede esto, mire, hay activación, proliferación y producción de mediadores de la inflamación. Todo se le inflama. Llega la Abatacept, se acopla a esta fracción CD80-86 de la célula presentadora del antígeno y no puede la célula T hacer su unión con las unidades CD28 y por lo tanto, ¡tum!,
termina la proliferación y producción de mediadores de la inflamación. Entonces, ¿para qué procesos? Para todos aquellos procesos que induzcan inflamación. La que habíamos hablado ahorita con Hamilton, el inhibidor CD20, rituximab, la matera, anticuerpos contra el antígeno de superficie CD20 del linfocito B. Fíjense, en el año 97 se aprueba para el tratamiento del linfoma no Hodgkin de células B, CD20 positivo. Y más tarde, mire, empezó a usarse para la artritis. Entonces, ¿qué es lo que hace el reumatólogo? Porque esto los mandan reumatólogos. Pero ¿quiénes lo coordinan y lo vigilan? Los médicos generales. Entonces, todo reumatólogo tiene 2 o 3 médicos generales que le hacen la tareita de estarlos vigilando. Entonces, resulta que estos pacientes van rotando de agente monoclonal en agente monoclonal. No estoy diciendo que cada mes no, pero sí cada año empieza a suscitar una serie de reacciones adversas de tipo inmune, porque uno ya sabe por qué es, y entonces a partir de ahí cambiamos y cambian a otro mecanismo que haga otro agente monoclonal, y de esa manera se pasa. Entonces mire lo que hace. Induce la lisis de las células CD20 positivo por activación del complemento, por la citotoxicidad celular y por inducir la apoptosis. Espectacular. Tenemos el Solair, el omalizumab. Se desarrolla para ayudar en el tratamiento del asma severa. Entonces hay pacientes con asma severa que no les sirve, lo puede usted sacar del proceso con un beta 2 y corticoides, y resulta que es un paciente que, por ejemplo, en este ambiente que vive Bucaramanga, la enfermedad respiratoria es muy común. Y los pacientes con asma severa son muy comunes. Entonces, ahí viene el utilizar omalizumab. Porque mire, ese anticuerpo tipo de hemoglobina G por DNA recombinante se une en alta afinidad a la hemoglobina E de las células cebadas y en los basófilos. Por eso, este producto, por ejemplo, donde hay estaciones, por ejemplo, Francia, España, todo eso se utiliza mucho, porque eso precipita muchas reacciones alérgicas. Hay unas rinitis severas. Fíjense que no estoy hablando de asma, sino rinitis alérgicas severas, mediadas por hemoglobina E, que pueden limitar perfectamente la vida de un paciente. A este paciente hay que colocarle este anticuerpo monoclonal. Reduce los niveles de hemoglobina E. Alguien me iba a preguntar por allá. Sí, señor. Uy, don Mario está pegando. Ese es otro Hamilton, ya vi. No, mejor dicho. Yo soy un humilde conciudadano. Ahí sí, como dicen, del pueblo y para el pueblo. Empezamos a ver una serie de medicamentos, fíjense, inhibidores de las tirosinquinasas. Entonces, todos estos productos, algunos son manejados para linfomas, tumores sólidos, cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer gástrico. Entonces, hay una variedad. Leucemias, la leucemia mielocítica. Entonces, recordar. Fíjense, tenemos, cada vez que ustedes encuentren el nombre comercial es porque ya lo tenemos aquí en el país. Imatinib. Ah, esa es la otra. Fíjense qué diferencia tenemos con estos nombres. Este es MAP. Entonces, cuando ustedes tengan terminación MAP, son medicamentos que van contra receptores de superficie. Recuerden, receptores de superficie. Ahora, cuando ustedes tengan terminación NIF, como acá, todos son NIF, miren, son elementos de utilización porque son de actividad intracelular. O sea, van sobre procesos en citoplasma que pueden llegar a cambios a nivel nuclear. Entonces ahí tenemos imatinib,
dasatinib, nilo y bosi. Inhiben la tirosinquinasas BCR-ABL. ¿Qué significa BCR? Breakpoint Cluster Region, unido con un protooncogen de Abelson, que es este. Entonces ya saben para qué más o menos procesos van a servir. Es nomás viendo esto. Crizotinib, inhibidor de la tirosinquinasa del linfoma anaplástico, receptor del factor de crecimiento del hepatocito y receptor del origen nantais, que se llama el RON. Entonces, cuando ustedes sepan qué es RON, ya saben que es el receptor de origen nantais. Entonces, estas moléculas, fíjense, se utilizan en linfoma no Hodgkin, por ejemplo. Listo. Tenemos, miren, otro inhibidor, el pazopanib, inhibidor tirosin multiquinasas. O sea, este es más general. Y tenemos otra serie de nuevos. O sea, hasta aquí venía un librito y aquí encontré otro libro que ya vienen con todos estos. Para que vean que el desarrollo es bestial, es que uno queda asustado. Ponatinib, todos son NIF, miren, si ustedes se dan cuenta. O sea que todos ellos tienen actividad contra, dentro del citoplasma, o sea, dentro de la célula, para desarrollar la respuesta crítica. Por ejemplo, traten de buscar el nombre del producto de los rusos que están usando como vacuna contra el COVID. Y se van a dar cuenta, si mal no estoy, que es un NIP. Mire, inhibidores de las tirosinquinasas. Tenemos el ruxolitinib, inhibidor selectivo de las llamadas quinasas asociadas a los llanos, o llanos quinasas, los JAKs 1 y 2. Tenemos el sorafenib tosilato, también inhibe múltiples quinasas, y mire lo que hace tan interesante. Inhibe crecimiento tumoral, tumores sólidos. Se va sobre la angiogénesis de esos tumores, entonces por eso, esos son muy buenos para reducir tamaños tumorales. Y eso sería muy bueno si el cirujano lo pensara, porque una de las características que uno hace es, si usted tiene una masa grandota, es ojalá sea lo más pequeña, porque de esa manera disminuye la vascularidad y puede ser manipulada quirúrgicamente más fácil. Entonces sería muy bueno utilizar este tipo de herramientas. Tenemos, mire, el bandetanib, inhibe el receptor derivado, receptor de crecimiento del endotelio y del endotelio vascular. Este es epidérmico y este es de endotelio vascular. O sea, masas en intestino, cáncer gástrico, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de mama, y hay otro que más no estoy, cáncer de pulmón. Entonces, mire, tenemos otra serie, mire. Todos son NIF, inhibidores de las sinasas BRAF, Bemura, Dabra y Trame. Entonces, todos ellos ya saben cuál es la actividad. Tenemos más, mire, receptor del factor de crecimiento epidérmico. Mire todos los NIF, pero aquí ya están asociados con MAP. O sea que el GEFI, ERLO, AFA, ellos y el OSIMER, entonces ellos tienen actividad dentro de la célula, y los MAP sobre el receptor de la médula, de la célula, de la membrana celular. Le metía todo, pues, pero bueno, ya me cogieron la idea. Entonces, fíjense, y todos estos están en el país. Todo eso está en el país. Y todos buscan un mercado. Reumatología, oncología, enfermedades cardiovasculares, neumología. Esas son. Y la otra que está cogiendo fuerza, la neurológica. Mire, inhibidores ER1, NEU. Cada vez que usted vea NEU, quiere decir que tiene comportamiento ya en tumores o en enfermedades neurológicas. Trastuzumab, tratamiento tumor sólido.
diticilato de lapatinib y el pertuzumab. Entonces, todos ellos contra tumores sólidos y enfermedades neurológicas. Inhibidor de la angiogénesis. Entonces, cuando a mí me dicen esto, quiere decir que son herramientas que están siendo administradas, por ejemplo, cuando se usan. Oh, sorpresa, deberían cambiar esos protocolos. Pero resulta que en el protocolo oncológico arrancan con quimioterapia, radioterapia, que uno ya dice, cuando ya le dicen eso, esa joda es paliativa. Cuando podemos usar esto primero. A mí me da mucha pena, pero si uno se pone a leer, uno dice, ¿por qué no usamos primero los anticuerpos monoclonales? Sabiendo que tienen selectividad, son específicos por el problema. Entonces tenemos bevacizumab, sunitinib, aflibercept, miren este, pegaptanib y axitinib. Entonces, cuando uno coge esto, uno se pone a mirar y es que inhibidor de la angiogénesis, quitémosle la gasolina al tumor. El tumor entre más neovascularización tenga, más crece. Si yo reduzco, por ejemplo, en cáncer de ovario, es espectacular. Usted coloca esa vaina, reduce el desarrollo angiogénico de la vasculatura del tumor. Entonces, busca determinar, reducir el tamaño. Inhibidores del proteasoma, miren, bortezomib. Modificadores de la respuesta biológica. Claro, María Fernanda. Es que las EPS no son bobas. Las EPS no son bobas. Es que el que menos vale, si mal no estoy, así grandote, es el rituximab o el infliximab. Y fácilmente te cuesta 2.600.000 una ampolleta. Todos, el 99% son de administración subcutánea o endovenosa. Todos son para administración parenteral. Entonces se requiere de un sitio para poderlo administrar. Las EPS eran, para que vean lo abejas, las EPS eran tan caídas del zarzo, que le daban el producto. Esto necesita cadena de frío, ojo, cadena de frío. Y entonces le daban eso al paciente, y el paciente, adivine qué hacía, lo vendía. Y seguía con el problema. Claro, con plata en el bolsillo, pero con el problema. Entonces las EPS aprendieron y entonces se diseñaron sitios de administración de medicamentos de alto costo. Y todos estos se necesita un sitio de administración para estos medicamentos. Porque se necesita o bomba de infusión, o los perfusores que nombramos por allá, o personal de enfermería capacitado para administrar esto. Y un médico tiene que estar al lado, generalmente los médicos generales. Entonces, mire, anticuerpos monoclonales buscando cambios en la respuesta biológica. A ver, ¿qué más? Mire, conjugados con compuestos citotóxicos, gemtuzumab, ozogamicina, brentuximab vedotin. Mire lo que estoy tratando de hacer, o sea, para cáncer. Radioinmunoconjugado, miren este, también para cáncer. Linfoma no Hodgkin, por ejemplo. Ibritumumab tuoxetán. Entonces, si ustedes ven, es un campo donde, claro, la biotecnología arrancó, todas las técnicas mejoraron, y por eso tenemos esto. Contra las interleuquinas. Mire. Aldesleuquín, creo que ahí, este es uno de los protagonistas de novela. Denileuquín, canakinumab y daclizumab. Entonces, mire lo que usamos. Fíjense que no está en la familia, ¿no? Es humanizado ahí, disfrazadito. Entonces, para que se den cuenta, ¿Profe? todas las familias. Sí, señor.
una pregunta. ¿Y si es, por ejemplo, un fármaco quimérico o si es un fármaco humanizado, pero que actúa intracelularmente, igual termina en NIP? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para identificar si es Los NIP, quimérico? no. Esos son de otra familia. Esos sí ya no tienen que ver con los MAP. Pues Ah, ya ok. son de otra síntesis. Vale, vale. Vale, bueno. Perdón. Listo. Y ahora mire, cuando ustedes escuchen los ARMES, son armas, no, medicamentos modificadores de enfermedad. ¿Listo? Pero estos son biológicos. Mire, está el abatacept, tocilizumab, anakinra. Tenemos un agente antiplaquetario. Pero usted dice, ¿cuál es el primero que usa? Pues aspirina. ¿Cuál otro? Clopidogrel. Y de pronto, en cuarta opción, está el abcicimab. Pero tiene unas indicaciones claras cuando lleguemos a sangre. Inmunosupresores, mire, el basiliximab y el daclizumab. Entonces, ¿en qué momento se usa basiliximab? Por ejemplo, cuando usted dice, este paciente va para trasplante, hay que inmunosuprimirlo. Generalmente le ponen o les colocan corticoides, ya fíjense que es lo que están tratando de decir. Evitemos dosis altas de corticoides. Tenemos herramientas, por ejemplo, esas no mencioné, pero están los sirolimus, tacrolimus, porque esos son inmunosupresores, esos no están dentro de esta charla. Pero son inmunosupresores, tenemos esas herramientas y tenemos estos anticuerpos monoclonales que tienen respuesta inmunosupresora. ¿Buscando qué? Evitar el rechazo de injertos o de trasplantes. Tenemos, miren, modificadores óseos, el denosumab, inhibidores del complemento, eculizumab, antiasmáticos, miren, omalizumab, dupilumab. Por ejemplo, si ustedes van a también los cardiólogos, aquí hay más de un cardiólogo en potencia, cuando tengan que usar dabigatran texilato, que también está utilizado para pacientes cardiópatas, resulta que se inventaron, oh sorpresa, el laboratorio dijo, mire, tenemos el fármaco y si a usted se le mandan las dosis, tenemos ahí sí su antídoto, porque ese es un antídoto. Y adivinen qué es, un anticuerpo monoclonal. Entonces ya tenemos el fármaco y tenemos su agente correspondiente para evitar la toxicidad. Mire, bloqueador del coestimulante de células T, del atacep. Tratamiento de la psoriasis. Este es solo psoriasis. Ixekizumab, ustekinumab y secukinumab. Entonces estos tratamientos de psoriasis. Para enfermedades infecciosas, mire, están de moda. Palivizumab, raxibamicumab, transfusionales, aquí está es con S, transfusional. Catumaxomab, mire este terminacho. Catumaxomab, usted queda medio muerto. Dislipidemias. Mire, se están inventando uno, creo que dentro de poquito va a salir al mercado. En pacientes con dislipidemia. Son tan radicales los controles de las LDL que usted toma el medicamento. Lo digo porque, chisme, alcancé a ser parte de un comité de ética para administración llegaban estudios de nuevos fármacos y dentro de uno de esos había uno contra dislipidemias. Y las cifras al término del mes de manejo, 0. 0 de LDL, por favor. Usted teniendo las cifras por allá en la nube, se toma esa vaina y listo. Ustedes se imaginan el cambio que habría en las guías de manejo. Háganse la locura de esta vaina. Bueno, listo. Doctor, Sí, perdón, señora. ¿trifuncional o transfuncional? No, es transfusional. Sí, es transfusional. Eso no es trifuncional, qué barbaridad.
Discúlpemela. Por eso ni lo hablé. Profe, transfusional se Ya, refiere ya a lo que- busco, ya lo busco, ya lo busco. Ya ustedes me tocaron el codo, entonces por favor. El capítulo de este libro, el que lo tenga, ¿sí se ve? No, profe, no se ve. ¿Cómo es el título? No. Ustedes me dicen, ahí, Sí, se ve, profe. ese, el de los paisas. Esta es la última edición. Y trae un capítulo entero de esa vaina. Ya va, señor, ya va, Hamilton, ya va, hombre. Catuma. Ale, Catuma. Ale, Catumita. Catuma. Me hizo el Catuma y no se perdió el Catuma. Tocó buscarlo. No conoce. Mire, el de que va contra el Davigatrán se llama el Idarucizumab. Idarucizumab. Ah, sí, ve, menos mal que dijeron ustedes ese y ese me hacen el favor y me lo quitan. Porque ese sí no está en la última. Cata que no lo vi. Catuma. Ah, puede estar. Capítulo 10. Por ejemplo, todos los que atacan para artritis, por ejemplo, no están en el capítulo de biológicos. Está en el capítulo de antiinflamatorios. Imagínense. Eso cambió la vida. Cata. Listo. Háganme el favor y lo quitan. Ya lo quito si quieren de una vez. Entonces no. Pero los otros sí. No está. Está en el ¿Cuál? anterior. El que hablamos de la trifuncional, el Catumaxomab, no está. Ya no está en la nueva revisión. O sea, ya no lo tomamos en consideración. Ya no la tomen en consideración. Bueno. Entonces, muy bien. Listo. Profe, Esa era la señor Hamilton. como que usted mencionaba la relación entre el idarucizumab, el dabigatran, ¿cómo es que era? Que tengo el fármaco y también al mismo tiempo el... Claro, entonces, ¿qué hace el laboratorio? El laboratorio es tan abeja que le dice, mire, si a usted se le da la mano en la dosis del dabigatran, le tengo el antídoto. Y entonces le dice, mire, se llama idarizumab. Hágame se el une al señor favor. fármaco. Claro, Ay, qué vivos. es que son unos aviones. Y si mal no está dice laboratorio, a ver si me acuerdo cuál es. Yo me acuerdo viendo la molécula del dabigatran. El dabigatran se usa ya, está cogiendo fuerza. Claro que yo maté al cardiólogo. Imagínense, un cardiólogo presentando este producto. Entonces le dije, ¿qué significa que tenga cinética de orden tal y se me quedó muerto? Fíjese, anticoagulante oral, el dabigatran, se administra como profármaco, por eso se llama dabigatran etaxilato, pero es convertido por esterasa plasmática y hepática a la forma activa, el dabigatran, para después ser sometido a glucoronización hepática. Fíjese que usted ya todos esos términos los conoce, por eso es que necesitamos hablar de eso. El dabigatran se comporta como inhibidor de la trombina reversible y es específico, capaz de bloquear tanto la fracción libre como la unidad de la fibrina. Dice. La vida media, reacciones adversas. Y entonces mire lo que dice las reacciones adversas. El riesgo de sangrado intracerebral es del 70% menor en comparación con warfarina, mientras el riesgo de sangrado digestivo es mayor con dabigatran, principalmente en pacientes mayores de 75 años.
Este riesgo se incrementa en pacientes con alteración en la función renal, uso de antiagregante plaquetario y AINES. En caso de sangrado mayor, miren ya lo que les dicen, este medicamento ya cuenta con un agente reversor específico, el idaruzumab. Hágame el señor grandísimo favor. Ese es de Laboratorios AstraZeneca, AINES, Pradaxa. ¿Sí? Entonces, las abejas sacaron el medicamento y sacaron, como a los 6 meses de haber salido tal, salió el idaruzumab. Entonces, listo. Bueno. Mañana entonces vamos a tener, nos va a acompañar, a ver qué nos escribe. Ojo, se ve que Daniel está por allá pensando en las del ovejo. Yo no sé, Danielita, ¿qué está haciendo usted, Dios mío? Fíjese lo que hablamos del CEP, del etaner, CEP. Es para arriba. Pilas, Daniel. Mire, CEP, moduladores de coestimulación. Por acá. Tan, 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 tan. Se me perdió el CEP. Acá. Mire. Daniela, su merced, póngale cuidado. Define a un receptor soluble. Esa especie de señuelo o trampa utilizada para secuestrar un ligando circulante libre. O sea, usted no me puede decir que es un anticuerpo monoclonal. Porque el anticuerpo monoclonal va sobre el receptor específico de membrana. ¿Listo?